Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola Paula. Estamos, bueno, acá en la Feria del Libro 2020 en formato virtual, presentando el libro que estrenaste en febrero, Catedrales, en febrero de este año, que bueno, creo ha sido el libro que ha acompañado la cuarentena de muchas personas este año. Y bueno, hay una pequeña presentación para Claudia. La idea es contarles que ella es escritora, dramaturga, guionista, súper conocida. Igual no hace falta que yo diga cuál es su obra, pero en 2005 ganó el premio Clarín a la novela Por la vida de los jueves, que fue una película que se estrenó en 2009. Varias de sus novelas han sido estrenadas como films. Betty Boo en 2014, Tuya en 2015 y Las grietas de Jara en 2018. También ha publicado numerosas notas de opinión en diferentes revistas y diarios de la Argentina y de otros países, y ha sido jurado en numerosos premios internacionales y nacionales. Bueno, por empezar, quería que nos cuentes un poco de qué se trata esta novela, así yo no hago spoilers. Bueno, voy a hacer spoiler yo entonces porque es difícil contar sin spoilear. Bueno, pero es la historia, Catedrales es la historia de una familia compuesta por tres hermanas. La más chica de ellas, hace 30 años atrás, apareció muerta, quemada y descuartizada en un terreno baldío, y desde entonces su familia intenta buscar la verdad, qué fue lo que pasó, quién la mató y por qué, supuestamente, si esa fuera la pregunta que hay que responder. Y el que sigue con esta investigación es su padre, que hizo un cambio bastante importante de lo que pensaba y de cómo vivía justamente a partir de esta muerte, y sus hermanas, una que ya era una familia católica, y una se hizo más católica todavía, activista, muy activista, muy fanática, y la otra reconoció su ateísmo, se fue del país y se fue a vivir a Santiago de Compostela, que es una ciudad justamente difícil para alguien que es ateo, porque es una ciudad donde llegan todo el tiempo peregrinos, y entonces pone en contradicción tus ideas con las de todos esos que supuestamente llegan buscando el apóstol Santiago, ¿no? Pero básicamente es una novela coral donde necesitamos la voz de 7 personajes para componer qué fue lo que pasó hace 30 años y por qué todavía no se supo la verdad. Recién cuando cada uno de ellos pueda decir algo de lo que sabe, probablemente nosotros como lector, el padre de Ana, sus hermanas, terminarán de entender qué fue lo que pasó. Genial. Bueno, con una amiga que es periodista y librera como Lía, estuvimos debatiendo tu novela, y ella me contaba que en la librería se ha vendido muy bien este año y que ha tenido muy buena recepción por personas que comparten por ahí la militancia feminista y con otras personas que tal vez no. ¿Cómo has podido vos recepcionar leer esta recepción de tu novela? Mira, la novela salió justo unos días antes de que empiece el confinamiento. Salió los últimos días de febrero, casi los primeros de marzo, y el confinamiento creo que empezó el 19 de marzo. O sea que hubo muy poquitos días para que la novela estuviera en las librerías. Y mucha gente, colegas y demás, ante esas circunstancias decían, uy, qué pena que justo sacaste una novela en este momento que se cierran las librerías y que va a ser difícil todo el proceso de que la novela encuentre su lector. Sin embargo, la verdad que yo creo que tuve una suerte extraordinaria, porque lo que pasó es que mucha gente se llevó el libro justamente al confinamiento, mucha gente ya lo tenía y se encerró con ese libro, y entonces lo que me pasó en las primeras etapas de la cuarentena fue que recibí infinidad de mensajes, como con ninguna otra novela, de lectores que estaban leyendo Catedrales, seguramente lectores que tenían más tiempo para escribirme, yo también tenía más tiempo para leerlos, y además que estábamos todos en una situación emocional particular por lo que implica esta pandemia y el aislamiento, etcétera, que hacía que a lo mejor alguien que no hubiera escrito, no le hubiera mandado un mensaje a un escritor diciéndole qué le pasó cuando leyó su novela, se tomó el trabajo de buscarme en las redes y escribirme a veces ensayos que parecen de una revista literaria, y a veces contarme cosas de su vida que tienen que ver, que con las que se sintieron identificados, pero todo
fueron mensajes muy amorosos y muy importantes para mí, ¿no? Algunos consiguieron el libro por internet, después acá en Buenos Aires, supongo que en otros lugares lo mismo, apareció la venta puerta a puerta de las librerías, vos llamabas a la librería, pedías un libro y te lo traían, y después finalmente se reconoció la venta de libros como algo de necesidad, y en casi todos los lugares están abiertas las librerías nuevamente. Así que el libro no sufrió lo que predecían los que me decían qué pena que salió ahora, incluso tuvo varias reediciones durante la pandemia, ¿no? Así que para mí fue una gran experiencia, pero sobre todo por esto, por el contacto tan directo y tan profundo que hubo con los lectores de Catedrales. Claro, a mí también me pasó, que tengo la oportunidad de comentártelo ahora, de identificarme mucho con una característica particular de Lía, que es que ella le cuesta llorar, y yo soy igual, y bueno, nada, quería preguntarte cómo por ahí llegar a esos detalles tan humanos de las personas, ¿no? Si vos te inspirás en algunas personas que conocés, o en características de personas que conocés, para llegar a eso. A mí personalmente me tocó en lo íntimo, me pareció que digamos, sacar la ficha de eso, de que a alguien le puede costar llorar en situaciones tan tristes y tan traumáticas y tan desmoronantes, me pareció súper íntimo llegar hasta ese detalle, ¿no? Yo creo que los escritores somos unos observadores implacables, ¿no? Y alrededor nuestro hay personas, y alrededor nuestro hay lecturas y series, pero sobre todo personas, ¿no? Y uno va mirando lo que pasa a nuestro alrededor, ya sea gente muy cercana o no, y vas tomando detalles que le vas a prestar a tus personajes, ¿no? A lo mejor yo conocí a alguien que le costaba llorar y no necesariamente en ese momento agarré una libreta y anoté, esto lo voy a usar, pero cuando aparece el personaje, me parece justo le va esta característica, y a lo mejor ese personaje no tiene nada que ver con la persona que yo conocí que no podía llorar, pero sí me parecía que a ese personaje esa característica le iba, ¿no? Así como vos me decís, por ejemplo, he tenido mensajes, uno a veces se pregunta, como en esta familia hay personajes que uno puede querer más y otros que puede querer bastante menos, cómo caen esos otros personajes, ¿no? Y también he recibido mensajes de gente que me decía, vos parecía que hubieras conocido a mi familia, porque esa gente que estaba ahí era mi familia. Y yo decía, bueno, evidentemente hay de todo, las familias tienen distintos personajes que no siempre coinciden en su ideología, como la frase de Bunge que está ahí en la novela, ¿no? Que son objetos girando alrededor de un núcleo, pero que no todos se relacionan bien entre sí, ¿no? A veces nos relacionamos bien con uno, a veces con otro. Creo que la novela también, más allá de que cuestiona la religión, no como creencia, sino como institución que ordena la vida de todos, quienes son creyentes y quienes no son creyentes también, o como fanatismo religioso, también cuestiona los absolutos en general, ¿no? Y la familia es un absoluto, y a veces a nosotros nos enseñan que tenemos que respetar todo lo que pasa en una familia, y después te enterás que hay familias donde hay chicos que son abusados, donde hay chicos que son golpeados, donde hay mujeres que son maltratadas, etcétera. Entonces no necesariamente tampoco ese absoluto funciona como absoluto, ¿no? Y creo que la novela trabaja sobre varios de desarmar estos conceptos. Sí, me parece que, como decís vos, hay personajes que podés llegar a odiar y personajes con los que podés empatizar más. Es muy llamativo cómo en cada capítulo lográs imaginar cómo habla esa persona, ¿no? Que cada persona tiene su forma de hablar, su lenguaje para hablar, su forma de expresarse. Bueno, el caso de Marcela es muy especial. Incluso cuando ella habla en la primera parte del capítulo es más interrumpido, y después cuando habla sobre el pasado es un poco más fluido el diálogo de ella. Otra cosa que quería saber era por qué elegiste esta forma de narrar, digamos, de elegir distintos personajes y no un narrador para toda la novela.
Sí, bueno, con respecto a los personajes, a mí me parece, yo siempre, lo que más me gusta en las novelas es armar los personajes, ¿no? En esta novela era fundamental que cada personaje tuviera su propia voz, porque si no, ¿por qué le vas a dar la primera persona a distintos personajes si no tienen su propia voz, ¿no? Había que tratar de que no se mezclara uno con otro. En el caso de Marcela, que tiene un problema de memoria anterógrada, o sea que recuerda lo del pasado, pero no puede acumular nuevos recuerdos, era bastante complicado armar ese discurso, porque ¿cómo habla alguien que no puede recordar lo que hizo a la mañana, que no puede recordar si desayunó o no desayunó, ¿no? Pero en todos los personajes traté de encontrarle características particulares para que fueran la voz de ese personaje. ¿Y por qué elegí que fueran distintos personajes quienes contaban la novela? Al principio hay algunas decisiones que los escritores tomamos al principio de la escritura, ¿no? Que tiene que ver con el punto de vista, por ejemplo, ¿no? Y quién va a ser el narrador, y quién va a contar y por qué. Y yo cuando pensaba en esta historia, primero fui pasando por distintos narradores, ¿no? Pensando, bueno, va a narrar Lía, o va a narrar Julián, o va a narrar Alfredo. Y después me di cuenta que necesitaba que narraran todos, porque en este proceso de escritura y en el proceso de los personajes, si cada uno no se hacía cargo de lo que se tenía que hacer cargo, la verdad no terminaba de aparecer, ¿no? Alfredo, que es un padre amoroso y que hace 30 años que está buscando qué pasó con su hija, como tantos padres en la Argentina que siguen preguntándose qué pasó con sus hijas, en un momento dice: yo también tengo algo de responsabilidad entonces en lo que pasó, porque si yo hubiera generado un ambiente en mi familia, un ambiente con mis hijas, en el cual yo le hubiera dado la confianza para que me contara lo que le estaba pasando, para que habláramos de estos temas, a lo mejor esto no hubiera pasado. Entonces, si Alfredo no logra hacer esa reflexión y todos no logran hacer la pequeña o gran reflexión que tienen que hacer con respecto a su responsabilidad en lo que le pasó a Ana, no se puede terminar de contar la novela, o se contaría la novela desde un lugar muy maniqueo, ¿no? El bien y el mal, esto es lo que está bien, esto es lo que está mal. Yo tenía que darle también la oportunidad a los personajes que cometieron actos que para uno, para el lector, para mí incluso como escritora, para quien sea, pueden resultar aberrantes, que ellos lo cuenten desde su cabeza, porque nadie cree que está haciendo algo aberrante, aunque lo haga, ¿no? Excepto que alguien sea un psicópata que goza con matar o que goza con torturar a alguien. En general, quienes cometen esos crímenes se justifican a sí mismos, ¿no? Ya lo vimos a Videla en el juicio de las juntas con un crucifijo arriba ¿no? de donde estaba. O sea, quiero decir, cada uno se cuenta su propio relato para poder tolerar por qué hizo lo que hizo, ¿no? Y nosotros sabemos que no haríamos lo mismo y lo juzgamos, pero digo, en la cabeza de quien lo hace hay un proceso por el cual terminan convenciéndose de que no está mal lo que hicieron, ¿no? Entonces yo necesitaba que esos personajes con los cuales yo quizás no empatizo, con los que yo quizás puedo sentirme alejada de sus ideas, etcétera, igual tenía que ponerme en sus zapatos, caminar con sus zapatos y entender esas cabezas para poder contar por qué hicieron lo que hicieron, ¿no? Sí, me parece que contarlo desde distintos narradores genera una intimidad, o sea, como lector podés meterte, como lectora podés meterte en la cabeza, como decimos, de cada uno y hasta imaginar cómo hablan, porque cada uno tiene una forma de hablar diferente y de expresarse distinta, más allá de lo que piensa, de lo que hizo o dejó de hacer. Hay una característica muy interesante también de Marcela, que es su compañerismo, ¿no? Con su amiga, esa que llamamos sororidad, esa solidaridad, eso de acompañar, a pesar de que ella por ahí no estaba muy de acuerdo con las decisiones de su amiga, y me parece que es súper interesante también resaltar ese rol entre las mujeres, ¿no? En este momento, sobre todo. Sí, a mí me gusta mucho esa línea de la novela, que es la línea de la amistad, ¿no? Una amistad inquebrantable a pesar de la muerte y de los años transcurridos y a pesar del problema de la memoria, ¿no? O sea, esa memoria que siempre vuelve a esa amistad, ¿no? Gracias a la memoria que todavía le queda sobre esa amistad. Y un compromiso, ella le prometió algo a Marcela y Marcela le prometió algo a Ana y lo cumple hasta el último momento, ¿no? Me parece que eso justamente es, digamos, es una amistad de hace 30 años, pero da mucho cuenta
de esas manos que nos tendemos entre todas nosotras. Como decís vos, Marcela no estaba muy de acuerdo con algunas cosas de las que iba haciendo Ana en el último tiempo, sabía que estaba corriendo riesgos y sin embargo la acompañó para bien y para mal, en las buenas y en las malas. Y eso también creo que es lo que Alfredo lo une tanto con ella, ¿no? Saber que la única persona que estaba ahí para acompañar a su hija fue su amiga, ¿no? La verdadera compañía, el verdadero puntal, por más que las cosas hayan salido mal, fue su amiga. También creo que ayuda esto de meterse en la cabeza de cada personaje a no juzgar tanto. O sea, como vos decís, cada uno tiene su relato y cada uno, entonces es como que vos en algún punto, muchas veces un poco extraño, termina teniendo sentido lo que hacen en sus cabezas. Entonces, como que por ahí ayuda de un lado o del otro a entender un poco las acciones de esos personajes y a entender a personas que son reflejadas en la sociedad también de esa forma. Me parece que tal vez, Majo, que es mi amiga que es librera, me contaba que ella puede venderle este libro a muchos públicos, porque y que ella me dice, yo le vendo el libro y le cuento de qué se trata y depende cómo veo a la persona, es qué cosas le digo para que la atrapen y todo, y es como llevar un mensaje un poco estratégico, ¿no? En este libro se lleva eso como un poco, bueno, escribí una novela, la dejo por acá y lleva ese mensaje estratégico. ¿Cómo crees que los distintos públicos lo toman? Especialmente un público, tal vez, personas que son católicas. Mirá, yo creo que muchas personas católicas igual no estarían de acuerdo con lo que hace un fanático católico. No es lo mismo ser católico que ser un fanático católico que quiere imponerle su religión al otro. El fanatismo religioso existe en todas las religiones. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a calificar de fanatismo religioso a lo que vemos lejos, a lo que no entendemos, ¿no? A veces pasa algo en Medio Oriente y decimos, sí, un fanático religioso hizo tal cosa. Y quizás tenemos cerca un fanático religioso y no lo vemos. Por ejemplo, cuando una niña de 10 años violada está embarazada y tiene que acceder a un aborto legal en un hospital público, que la ley la asiste para que esto sea así, porque la ley de 1921 asiste a una niña de 10 años violada, por supuesto, para que pueda hacer un aborto. Y va un grupo de personas católicas a abrazar el hospital y se meten en los pasillos para que la camilla con la niña no llegue al quirófano, como ha pasado en la Argentina. Bueno, esos católicos son fanáticos. Esos católicos están haciendo un acto de fanatismo, impidiendo que se cumpla la ley, impidiendo que la niña acceda a un derecho que tiene, etcétera, escudados en una religión que, digamos, no tiene por qué ser fanática, ¿no? Yo vengo de una familia católica, yo hoy soy atea, pero, digamos, en mi familia, la mayoría de los integrantes de mi familia para arriba, no tanto para abajo, eran católicos practicantes, ¿no? De ir a misa y de respetar las cuestiones y eso no quiere decir que le imponían sus derechos, sus pensamientos a los demás, ni que pretendían que no ejerzan sus derechos porque ellos eran católicos y querían que se viviera como el catolicismo dice que hay que vivir, que por otra parte no tiene que ver con la fe religiosa, sino con lo que los hombres van estableciendo a lo largo de los años, ¿no? Los papas, los concilios, etcétera, van diciendo qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Es más, en algún momento el aborto no estaba penado por el catolicismo, porque en algún momento para el catolicismo, la persona se constituía cuando nacía, porque consideraba que en ese momento entraba el alma al cuerpo. Después fueron cambiando, ¿no? Las teorías estas van cambiando, son teorías que elaboran los hombres de la iglesia, y digo los hombres porque en la iglesia mandan los hombres, no las mujeres, y se van tomando otros caminos, ¿no? Pero no es que Cristo vino y dijo tal cosa, ¿no? Y que está en la Biblia lo que dijo. Son elaboraciones que hacen los hombres a partir de eso, y también hay, no nos olvidemos, un grupo de mujeres que se llama Católicas por el Derecho a Decidir. Esas mujeres son católicas y están de acuerdo con el aborto. Me parece que son etapas que ya hemos pasado, ¿no? Cuando fue lo del divorcio, los diputados que votaron por el divorcio, y no sé si los senadores, pero los diputados seguro fueron excomulgados por la Iglesia Católica. Después se le devolvió la comunidad.
En el matrimonio igualitario ya sabemos las contras que hubo desde la Iglesia Católica, ya sabemos la oposición que hubo del entonces cura Bergoglio, y ahora hace poquitos días el Papa Bergoglio dijo que estaba de acuerdo con el matrimonio, la unión civil, que es menos de lo que tenemos. A mí no me conforma lo que dijo, pero yo no soy católica, yo no estoy esperando qué es lo que dice el Papa, pero me imagino que para muchos católicos que quieren vivir su sexualidad con libertad y elegir con quién quieren tener una pareja, debe haber sido aliviador que el Papa diga que ahora está de acuerdo con el matrimonio civil, cuando en el momento que discutimos la ley estaba operando para que la ley no saliera, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cosas te marcan que no hay una cosa fija. Si cuando estaba la ley de matrimonio igualitario estaban operando para que no salga, pero hoy el Papa dice otra cosa, quiere decir que las cosas no son blanco o negro, como a veces nos quieren hacer creer desde el fanatismo religioso. Totalmente. En este contexto de esta lucha que estamos llevando hace tiempo ya, desde el 2015, un poco más fuerte, con la Ni Una Menos, más visibilizada, y por la legalización del aborto, ¿a vos te parece que este tipo de literatura es necesaria, es urgente? ¿Vos escribís con esta perspectiva de género porque lo sentís así, o también te parece que hay que hacerlo, hay como un deber acá también de llevar un mensaje? No, yo el deber lo siento en la exposición pública y en decir en los lugares donde me piden que hable de determinados temas. Hablé en diputados, hablé en la apertura de la Feria del Libro, hablé en el Senado, hablo en reportajes que me hacen con respecto a este tema, pero la literatura es otra cosa. Ahora, si nosotros vamos a hacer un recorrido sobre los libros que yo publiqué desde Tuya, que es del año, yo lo escribí en el 2013, publicó en el 2005, desde ese libro que ya tiene 17 años, yo hablo del aborto. En ese caso, en Tuya, hay una adolescente que hace todas las averiguaciones para hacerse un aborto clandestino en las peores circunstancias, o quizás no en las peores porque ella es de clase media y entonces puede pagar una enfermera que le haga un aborto, cuando una mujer que tiene menos recursos tiene que hacérselo con una aguja de tejer, por ejemplo. Pero digamos, desde Tuya está presente el tema. En Las Vidas de los Jueves está la violencia de género. En Elena Sabe está de nuevo el aborto. Quiero decir, en Tuya la adolescente después decide no hacerlo, porque no quiere decir que porque haya posibilidades de hacerlo, ni que haya una ley de aborto legal, seguro y gratuito, todas las mujeres van a decidir hacerlo. Lo que hay es la posibilidad de hacerlo con salud, de hacerlo no en clandestinidad, ¿no? El derecho de hacerlo como cualquier otra práctica médica, por la salud de las mujeres y por la decisión de las mujeres. Pero el personaje de esa novela decide no hacerlo. En Elena Sabe también está el tema del aborto y está el tema de la hipocresía religiosa. En Betty Boo está el tema, en Una suerte pequeña, el deseo de la no maternidad. En mis cuentos, Quien no, está Basura para las gallinas, que es un cuento también sobre el aborto. Ahora, todo eso fue anterior al debate. Yo estas preocupaciones o estos temas estaban dentro de mi imaginario, como están otros temas como el silencio, la hipocresía, el encierro, la muerte. Son temas que me abordan, que me circulan permanentemente y vuelven, ¿no? Como a otros escritores les vienen otros. Lo que pasó es que a partir del 2018 yo tuve una exposición pública con respecto a este tema, y alguna gente que solo leía, por ejemplo, el que leyó Tuya y había un adolescente que evaluaba si hacerse o no un aborto, iba a un lugar un poco siniestro donde le explicaban cómo hacérselo y después decidía no hacérselo, quizás no sacó conclusiones de qué era lo que yo pensaba con respecto a eso, ¿no? Ahora mis conclusiones como persona, ya no como escritora, no literarias, están más expuestas y entonces se sacan conclusiones más directas. Pero así todo, eso no quiere decir que no voy a escribir una novela donde haya otro personaje que evalúe hacerse un aborto y no se lo haga, porque esas son decisiones personales más allá de que exista la ley, ¿no? Y no es que, cuando escribí esta novela, justamente como yo había tenido tanta exposición, en un momento pensé, me gustaría que no estuviera este tema, porque si no parece puesto cuando yo en realidad está en todas mis novelas. Pero la verdad es que todo confluía para que el conflicto estuviera ahí, y era falso sacarlo de alguna manera, ¿no? Entonces dije, bueno, si estuvo desde mi primera novela, si en cada texto aparece como aparece la muerte, como aparece el encierro, como aparece la hipocresía, bueno, si tiene que estar en esta novela, estará nuevamente, pero no para generar algo en el otro, sino porque esta historia lo reclama, porque estos conflictos de estos personajes lo reclaman, ¿no? Genial. Vos ahora contabas que hace muchos años que llevas
estas ideas feministas, pero ¿cómo te encontraste con el feminismo? Porque en 2018 para muchas de nosotras fue, acá en Mendoza también, se generó un grupo de periodistas comunicadoras, somos más de 200, y muchas periodistas reconocidas de acá en Mendoza, por decirlo de alguna forma, salieron de ese closet, o sea, se visibilizaron y asumieron esa responsabilidad de visibilizarse como tales. ¿Y cómo te encontraste vos con ese feminismo ya más masivo, digamos? Sí, mira, yo yendo hacia atrás, te podría decir que feminista fui siempre, pero no me decía feminista porque el feminismo es una lucha también, y es un compromiso, y son teorías, y es un montón de, digamos, yo veía a las feministas como personas que tenían un montón de estudios al respecto, y decirte feminista hasta hace un tiempo parecía como que, digamos, como que te apropiabas de un término que no era, que todavía no estabas a la altura de eso. Ahora, si yo voy hacia atrás, y mis ideas son feministas desde siempre, pero ponerme el nombre, me parece que el nombre se democratizó hace unos años. Hoy todas podemos decir, sí, soy feminista, porque todas somos las que luchamos por nuestros derechos, porque por la igualdad, por la justicia, por cuestiones relacionadas con los derechos de las mujeres, somos feministas, pero no usábamos el término, ¿no? Pero vos fíjate que yo soy contadora. Porque en el 78, cuando tuve que elegir mi carrera en la universidad pública, la dictadura militar había cerrado las carreras humanísticas, bueno, terminé estudiando contadora. Cuando me recibí, yo me recibí con muy buen promedio, era muy buena alumna, tenía el mejor promedio de la UBA, etcétera. Un profesor me postuló para un puesto en uno de los estudios más importantes de la Argentina de contadores. Era el primer año que ese estudio iba a tomar mujeres, no tomaba mujeres. ¿Y por qué iba a tomar mujeres? Porque había hecho un convenio con un estudio americano, eran ahora referidos de un convenio americano, y en Estados Unidos tenían ya leyes de discriminación contra las minorías, entonces tenían que tomar mujeres. Entonces, como tuvieron la obligación de tomar mujeres, fueron a buscar los mejores promedios de la universidad, mientras los hombres que entraban seguramente eran muy capacitados, pero no necesitaban ser los mejores promedios de la universidad. Entonces yo arranqué mi carrera laboral con el título que tenía, en un lugar donde sabía que entraba porque un cupo lo había puesto, yo y mis dos compañeras, porque éramos 10 los que entrábamos, 3, tenía que ser un 30% de minorías, éramos 3 mujeres, las 3 éramos las mejores alumnas de la universidad donde habíamos ido, y los demás eran muy buenos alumnos, pero no le pedían las mismas chapas y los mismos honores que a nosotras. O sea que yo lo entiendo muy bien, desde siempre. Después, cuando yo decidí acercarme más a la escritura, que empecé a trabajar en la revista Emanuel, cuando dejé la contabilidad y empecé a buscar trabajos que tuvieran que ver con la escritura, mi primer trabajo fue en la revista Emanuel. La revista Emanuel era la primera revista feminista que hubo en la Argentina, y que tenía muy buena pluma, desde Viviana Gómez Torpe hasta Alejandra Procopet, o sea, digamos, había muy buenas periodistas feministas escribiendo en esa revista, y se escribían cosas que no salían ni en Claudia, ni en Para Ti, ni en Vosotras. Yo ahí gané un premio, el premio Pléyade a la mejor nota en revista, con una nota que se llamaba Preservativos, una fobia masculina, y que tenía que ver con cuando empezó todo el tema del HIV, que obviamente el consejo era usar preservativo, que obviamente el Papa del momento salió a decir que no se usaran los preservativos porque eso iba contra la concepción, ¿no? Y además nos encontramos las mujeres con un mundo, rodeadas de hombres que decían, no quiero usar preservativo porque no siento, porque me pasa esto, porque me pasa lo otro, porque es mejor sin, y nosotras todavía no teníamos a veces la fuerza para reclamar, no, si es sin, es no, ¿no? Todo eso parece tan lejano, ¿no? Hoy parece lo que digo de antaño, pero digamos, hace unos años atrás, los hombres decían, no quiero porque no me gusta, y las mujeres teníamos que callarnos la boca y decir, y bueno, si no, no tengo pareja, más o menos. Entonces la nota se llamaba Preservativos, una fobia masculina, porque recibíamos esta respuesta de los hombres, y esa nota compitió, cuando fue a competir al premio Pléyade, la revista estaba en el rubro Mujer y Hogar, competía con todas las notas de Mujer y Hogar, yo competí con una nota de macetas y una nota de bricolage, y tuve la suerte de ganar con los preservativos. O sea que, digo, si vamos hacia atrás, ¿no? Vengo batallando con distintas cuestiones este tema de las cosas que nos importan a las mujeres desde el feminismo desde hace tiempo, pero creo que nos apropiamos de la palabra no hace tanto.
Totalmente, a todas nos ha pasado, me parece, en este proceso, y vos comentabas cosas que parecen de antaño, pero siguen pasando la sexualidad, la incorporación de la educación sexual integral en las escuelas, y todo eso sigue siendo una lucha que tenemos que llevar adelante. Otra cosa que me interesaba preguntarte era que, bueno, el relato en Catedrales es bastante crudo en algunas partes, como en otras novelas que he escrito, y a mí como periodista también me toca muchas veces hacer relatos crudos de situaciones, tratando de no ir al morbo, siempre con perspectiva y todo, pero igual los lees, igual te enterás, y cada mujer que matan, cada mujer que es abusada, o niña o niño, como que te revuelve un poco las entrañas. ¿A vos qué te pasa cuando tenés como esta necesidad de contar estas historias? A mí me parece que en algunos momentos hay que pasar y mirar cosas que uno trata de no mirar, ¿no? Cuando yo escribí Elena sabe es una mujer que tiene Parkinson, ¿no? Y si bien no tiene que ver con mi biografía, tiene que ver con que mi mamá tenía Parkinson, murió de Parkinson, y en un momento la gente no la miraba más, ¿no? Como a veces que no mirás a los enfermos porque te decís, no lo mires, que le va a caer mal. Entonces mi mamá iba toda agachada para abajo, bajándose, y ni siquiera tenía la mirada del otro, ¿no? Porque a veces cuesta mirar ciertas cosas. Y yo soy como, me parece que desde Las Viudas de los Jueves, en tuya también, obligo al lector a mirar donde no quiere mirar. Esa cosa de tirar la tierra debajo de la alfombra no me gusta. Y en Catedrales creo que llegué como extremo, ¿no? Que el detalle de qué fue lo que hizo, cómo fue la muerte de Ana. De todos modos, hice todo un trabajo para entender también eso, que espero que esté reflejado en la novela, que tiene que ver con quién es capaz de descuartizar un cuerpo y quién no. No cualquier persona puede descuartizar un cuerpo. Entonces, bueno, hablé con psicólogos, hice determinadas investigaciones para entender quién es capaz de hacer eso, ¿no? De tomar un cuerpo muerto y descuartizarlo. Y por otra parte, leí un texto de Laura Restrepo, que me pareció muy interesante. Ella después lo juntó en un libro que se llama Pecado, pero en el diario El País salieron unas entrevistas que ella le hacía a una mujer que había descuartizado a su marido, ¿no? Esta mujer, cuando mató y descuartizó a su marido, salió en todos los titulares de diarios, la descuartizadora, el monstruo de no sé dónde, o sea, todos términos muy horrendos con respecto a la mujer, que obviamente estaba bien que estuviera presa porque había matado a su marido y tenía que estar presa, pero ella consideraba que esos términos de la sanguinaria, descuartizadora, etcétera, que tienen que ver con un goce sobre manipular a un cuerpo, no le correspondía. Y Laura Restrepo generó con ella una relación en estas entrevistas, y cuando terminaba, en las últimas, le dice, mirá, bueno, yo te quería decir que la verdad que después de escuchar todo lo que tu marido te hacía, de las torturas y digamos, y los golpes y el maltrato, etcétera, entiendo que haya llegado a un punto en el cual no aguantaste más, no sabías qué hacer y lo mataras. Lo entiendo que te pase eso. Lo que no entiendo es por qué después lo descuartizaste. Entonces la mujer le dice, Laura, ¿vos sos rica? Y ella le dice, no, bueno, rica no, pero tengo un buen pasar. ¿Tenés auto? Sí. Bueno, si vos matás a tu marido, lo podés meter en el baúl del auto y llevarlo a algún lugar de la ciudad descampado y tirarlo. Yo la única forma de sacar a mi marido de mi casa en el transporte público era de a pedazos. Entonces lo descuarticé para poder sacarlo de mi casa. Entonces una mujer que empezó siendo, digamos, para el que arma un personaje, alguien sanguinario, que gozaba serruchando al marido que había matado, termina siendo una mujer práctica que mató a su marido, que merece estar en la cárcel porque mató a su marido, pero que la parte de deshacerse del cadáver es una cuestión de pragmatismo. No tenía otra forma de deshacerse del cadáver que haciendo lo que hizo. Eso también me parecía que para poder contar eso tenía que contar los detalles de ese episodio, ¿no? Bueno, y para ir terminando, hay una frase de Elías en el libro que dice, me declaré atea y me sentí libre. ¿Cuándo te has sentido libre? ¿Con qué determinación o decisión de tu vida te has sentido libre?
Bueno, con varias cosas, pero voy a elegir una, que es con haber dejado mi profesión anterior, ¿no? O sea, uno a veces tiene mandatos que cumplir digamos, hoy veo que los jóvenes que estudian a veces empiezan a estudiar una carrera, no les gusta y cambian a otra carrera. En mi época era más difícil. En mi época vos te metías en una carrera, estudiabas esa y te recibías y si no te gustaba después veías, pero bueno, una vez que estabas embarcado terminabas lo que estabas haciendo. Entonces, salir de ese mandato, ¿no? De, bueno, yo fui una buena alumna, el mejor promedio, entré a un trabajo donde no entraban otras mujeres y vos sentís como que si dejás eso es que estás desperdiciando una oportunidad que se te dio y que vos justo vas a renegar de eso, ¿no? Y en realidad las oportunidades las vamos buscando nosotros, vamos nosotros construyendo esas oportunidades. Yo no es que pateé todo y me fui a la escritura, sino que fui, como te digo, buscando un trabajo que me permitiera pagar el alquiler a fin de mes, etcétera, pero que estuviera más cerca de la escritura, que era trabajar para la revista Emanuel. Me fui formando como guionista, estudié ya de grande dramaturgia en la Escuela de Arte Dramático de Buenos Aires, hice infinidad de talleres literarios con escritores, entonces toda esa búsqueda me fue apoyando en ese deseo de liberarme de un mandato. Pero la decisión, ¿no? El decir, bueno, lo hago, ese es un momento de liberación, ¿no? El decir, bueno, lo hago. Ahora, el bueno lo hago no tiene que ser saltar al vacío, tiene que haber una red abajo. Claro, tiene que haber un mínimo plan, digamos. Bueno, te agradezco muchísimo este diálogo. Ojalá que muchas personas después de escucharnos tengan ganas de leer Catedrales. Hubiese sido hermoso que pudieras venir a Mendoza y que te hubiéramos recibido acá en la provincia, pero bueno, ya se está transformando en una cotidianidad, por un lado preocupante y por otro lado que también nos puede acercar, ¿no? A algunas personas que están lejos así que te agradezco un montón el diálogo y te esperamos pronto por acá. Gracias, Paula, saludos para todos y sí, que lo que nos pasó nos sirva para seguirnos encontrando si es posible y para seguirnos encontrando virtualmente cuando a veces las obligaciones o las distancias hacen que no nos encontremos. Hasta la próxima.